Muy buenos días, en esta mañana continuaremos con nuestra serie sobre la familia. Particularmente vamos a hablar sobre los matrimonios. Hoy vamos a ver un tema muy especial. Así que yo te invito a que tú puedas tener apuntes ahí que te aseguro que van a ser de bendición. Vamos a hablar sobre una sola carne. En el libro de Mateo capítulo 19, versículos 5 al 6 dice: y agrego, por esto el hombre dejará a su padre y a su mujer y se unirá a ella en una sola carne, y los dos serán un solo ser. Así ya no son dos, sino que son un solo ser. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe nadie. En el Antiguo Testamento se puede confirmar esta palabra un poco después que el Señor creó a la primera pareja. En Génesis capítulo 2, versículo 24 dice: por lo tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. La misma Biblia enseña que la suma de sus palabras es la verdad. Así que cuando nosotros encontramos varios pasajes que confirman esta gran verdad, tenemos que decir, bueno, Dios enfatizó sobre esto porque esto tiene una importancia tremenda. Habla de dejar. Y nosotros como matrimonio tenemos que entender que cuando la Biblia señala que tenemos que dejar, es que debemos depender de Dios 100%, no del hombre, en este caso no de papá, no de mamá. Tenemos que entender que Dios es quien debe ser el timonel del barco que estamos dirigiendo, que se llama matrimonio, y que no debemos colocar nuestra confianza en el hombre. Esto es lo primero que tenemos que aprender. Otra cosa que es importante es que dejar significa de que yo tengo mi propio espacio con mi esposa. Tengo un lugar donde puedo estar con mi esposa. Una casa diferente a la cual yo me crié como hijo. Salí de la casa de mi padre y de mi madre y creé un hogar con mi esposa. Eso es lo que significa dejar. Cuando esto pasa, yo entiendo de responsabilidad, entiendo de que tengo que proveer a mi familia, de que Dios me provee a mí, por supuesto, para yo poder satisfacer las necesidades de mi familia, en este caso de mi esposa. Y esto es muy importante. Otro aspecto tiene que ver con entender que soy una sola carne solo con mi esposa. No con mi suegra, no con mi papá, no con mi mamá, sino una sola carne con mi esposa. Y esto es muy importante. Las decisiones que voy a tomar en mi familia, en mi nuevo hogar, solamente me corresponden a mí. Yo no puedo recibir una influencia externa, en este caso, de poder dejarme llevar por lo externo, porque esta decisión tengo que tomarla con mi esposa, porque soy una sola carne con mi esposa. Así que tengo que desprenderme de todo aquello que tiene que ver con lo externo, de papá, de mamá, de ese tipo de influencias, para poder aprender a tomar mis propias decisiones junto con mi esposa, para poder avanzar según el propósito que Dios ha diseñado en mi vida. Y vamos a ver otro aspecto que es muy importante en último lugar y que tiene que ver con recordar que como yo soy una sola carne con mi esposa, lo más importante es mi esposa. Lo más importante es mi cónyuge. Lo más importante no son mis padres, lo más importante no son los hijos que podemos tener, lo más importante no son mis amigos, lo más importante no es el trabajo que tengo, lo más importante es mi esposa. Y tengo que darle el valor a mi esposa, el valor que realmente tiene mi esposa. Soy una sola carne con ellos. Qué pena ser tan insistente con este término, pero soy una sola carne solamente con mi esposa. Por eso mi esposa es la persona más importante del mundo. Vivo para ella. Le doy todo a ella. Ella debe estar contenta conmigo y la influencia que recibo es directamente de los cielos para mi esposa, porque amo a mi esposa y debo honrar y amar a mi esposa con todo mi corazón. Es la persona más importante. Y cuando yo entiendo esto, cuando yo comprendo esto, mi relación matrimonial fluye dentro de ese propósito que Dios ha determinado en mi vida. Las cosas empiezan a avanzar de una manera correcta y yo empiezo a ver que Dios realmente es bueno. Escogió esa mujer para mí y seguramente mi esposa también piensa lo mismo de mí. ¿Por qué? Porque Dios empieza a formar el carácter de Cristo en mí y empieza a formar el carácter de mi esposa. Y eso nos ayuda a poder crecer y a poder avanzar. Dios te bendiga grandemente.